Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de tu canal donde te traemos las mejores curiosidades sobre el mundo del fútbol. Hoy te vamos a hablar de Kylian Mbappé, el prodigio francés que ha conquistado el planeta con su velocidad, su talento y sus goles. ¿Pero sabías que Mbappé tiene una historia muy interesante detrás de su éxito? ¿Sabías que su abogada dijo que estaba encerrado en una cárcel hecha de oro? ¿Sabías que podía haber jugado para Camerún o Argelia? ¿Sabías que donó todo el dinero que ganó en el Mundial de Rusia a una organización benéfica? Estas y otras sorprendentes revelaciones las descubrirás en este video, así que quédate hasta el final y no te pierdas nada. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades de tu deporte rey. ¿Estás listos? Pues ¡vamos allá! Comencemos con el hecho de que la estrella del Paris Saint-Germain aprendió a moverse con precaución por las calles desde muy joven, ya que proviene de Bondy, uno de los barrios más alejados de las atracciones turísticas de París. Bondy se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad y cuenta con una arquitectura típica de barrios obreros, con edificios de apartamentos y casas en mal estado. En el pasado, el lugar fue refugio de terroristas y escenarios de robo, tiroteos y asesinatos. Sin embargo, este entorno ha sido una fuente de inspiración para los jóvenes de la localidad. De hecho, cerca del campo de fútbol de Bondy se ha pintado un mural con el lema Bondy, el barrio de las posibilidades, y realmente ha habido muchas oportunidades para Mbappé, quien ostenta varios récords impresionantes, uno de los cuales comparte con otro destacado futbolista. El siguiente dato es asombroso y habla mucho sobre la calidad de Mbappé. Desde muy joven, el delantero francés se convirtió en el segundo futbolista en la historia en marcar un gol en la final de una Copa del Mundo. Siendo adolescente, el único en lograrlo antes que él fue el legendario Pelé en la final del Mundial de Suecia de 1958, cuando tenía tan solo 17 años. Mbappé anotó en la victoria por 4-2 sobre Croacia en la final de Rusia 2018, cuando tenía 19 años. Este logro es un sueño hecho realidad para cualquier adolescente e incluso Pelé felicitó a Mbappé y comentó que quizás tenga que sacar sus botas del retiro. Sin embargo, con respecto al equipo y país en lo que juega actualmente, el siguiente punto puede resultar sorprendente. Resulta que Kylian Mbappé podría haber representado a las selecciones nacionalistas de Camerún o Argelia. Aunque muchos lo conocen como la superestrella francesa, Mbappé tenía la opción de jugar para cualquier de estas dos selecciones. Su padre es de Camerún y su madre es de Argelia. Sin embargo, Mbappé creció en Francia y probablemente desarrolló un fuerte vínculo con su país natal y de crianza. Viniendo del éxito que ha tenido con la selección francesa y en la liga francesa, es seguro decir que tomó la decisión correcta. De hecho, ganó la Copa del Mundo con la selección de Francia y ha obtenido un gran éxito económico en la liga de su país con el Paris Saint-Germain. Pero lo que ha hecho con parte de sus ganancias es realmente conmovedor y llega al corazón. A pesar de que Mbappé no siempre ha tenido una buena imagen en los medios debido a su aparente egoísmo dentro del campo, fuera del terreno de juego, ha demostrado una generosidad extraordinaria. Después de ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la selección francesa, donó todo el dinero que recaudó durante el torneo a una organización benéfica llamada Premiers de Cordy. La cantidad total ascendió a la suma de 400.000 euros. Este gesto es verdaderamente impresionante y admirable por parte de Kylian Mbappé. Mbappé casi ficha por el Chelsea en el 2012, pero su madre rechazó una segunda prueba y pidió 50 millones de euros. El Chelsea no aceptó y se perdió a un futuro campeón del mundo. Además, es interesante mencionar que la familia de Kylian Mbappé tiene una relación directa con su talento excepcional, ya que proviene de una familia increíblemente atlética. El éxito de Mbappé se puede atribuir al trabajo duro, pero también debemos reconocer el mérito de sus padres, quienes le han transmitido excelentes genes atléticos. Su padre, Wilfried Mbappé, fue un jugador de fútbol que jugaba en el ACS Bondy, mientras que su madre, Faisal Ambari, participó en la Liga de Baloncesto en la División 1 en la década de 1990. Incluso su hermano menor, Ethan Mbappé, juega actualmente en el equipo sub-12 del Paris Saint-Germain y su entrenador ha elogiado su talento en numerosas ocasiones. Es evidente que el futbolista francés ha sido afortunado en términos de heredar una gran genética atlética de su familia. Esto ha dotado a Mbappé de habilidades físicas sorprendentes que seguramente te dejarán asombrados. De hecho, ha llegado a superar en velocidad a Usain Bolt en ciertas ocasiones, aunque no estamos diciendo que Mbappé podría vencer a Bolt en una carrera de 100 metros lisos.
En el terreno de juego es extremadamente rápido con el balón. De hecho, en un partido alcanzó una velocidad de 38 km por hora, superando a Usain Bolt, quien ostenta el récord mundial en el año 2009. Es importante destacar que Bolt sigue siendo más rápido que Mbappé en general, pero el hecho de que Mbappé pueda superar al hombre más rápido del mundo con un balón en los pies es impresionante y lo coloca en una categoría muy selecta entre todos los futbolistas. Esto nos lleva al siguiente punto. Mbappé es el segundo jugador más caro del mundo. Su increíble desempeño en el campo, semana tras semana, sus impresionantes estadísticas y su gran popularidad son los factores que han contribuido a ello. Su transferencia del Mónaco al Paris Saint-Germain tuvo un costo de aproximadamente 180 millones de euros, siendo superado únicamente por la transferencia récord de su ex compañero de equipo Neymar, quien se unió al PSG por 222 millones de euros desde el FC Barcelona. Recientemente, Mbappé ha firmado un nuevo contrato por una suma considerable con el Paris Saint-Germain, en el cual se desembolsaron otros 250 millones de euros y se le otorgó un gran poder en las decisiones del club. Todo esto es realmente impresionante para alguien de su corta edad. Pero lo que podría sorprenderte es que Mbappé comenzó a hacerse su nombre en el mundo del fútbol a una edad muy temprana. Se convirtió en el futbolista más joven en jugar para el Mónaco a los 16 años, pero su fichaje por el AC de Mónaco ocurrió cuando tenía solo 14 años. La leyenda del fútbol francés, Thierry Henry. Además, Mbappé también se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol para el Mónaco. Su carrera sigue creciendo año tras año con un gran éxito. Kylian Mbappé estuvo vinculado al Real Madrid en el verano de 2021, pero el PSG no estaba dispuesto a dejarlo marchar. Los medios informaron que la abogada de Mbappé dijo que renovaría su contrato con el PSG, lo que algunos interpretaron como que se sentía encerrado en una cárcel de oro. Sin embargo, su abogada negó posteriormente haber emitido esos comentarios. Al final, Mbappé firmó un contrato de 250 millones de euros con el PSG. El tema de la posible transferencia de Mbappé al Real Madrid ha generado mucha atención, al igual que su relación con su novia. Las polémicas parecen no dejar en paz al delantero francés, tanto dentro como fuera de la cancha. Recientemente, se dio a conocer que su pareja es la modelo transgénero Ines Roux. Ines Roux es una modelo francesa de 32 años, que alcanzó fama internacional al convertirse en la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de la revista Playboy. La modelo ha afirmado que se siente completamente mujer y que se sometió a una cirugía de reasignación de géneros a los 16 años. Muchos creen que la saga entre Mbappé, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid comenzó cuando Mbappé expresó abiertamente su deseo de salir del PSG para unirse al Real Madrid. Sin embargo, el PSG no estaba dispuesto a dejarlo ir bajo ninguna circunstancia, lo que llevó a la famosa frase de que Mbappé estaba encerrado en una cárcel de oro. Como sabemos, esta historia futbolística tuvo su capítulo final cuando el francés decidió renovar su contrato con el Paris Saint-Germain por 3 años más. En el año 2022 y 2023, Kylian Mbappé ha estado en el centro de atención debido a la telenovela generada entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, así como su decisión de quedarse en el PSG. Mbappé ha sido la portada del famoso juego del fútbol FIFA 2022 y 2023. Existe una supuesta maldición asociada a ser la portada de este videojuego, la cual ha afectado a jugadores como Marcus Reus, Cristiano Ronaldo y Eden Hazard, arruinando sus carreras. Pocos días después de convertirse en la nueva portada, Mbappé sufrió la peor lesión de su carrera, lo que parecía respaldar la existencia de esta maldición. Sin embargo, a pesar de ello, le dieron otra oportunidad al francés para desafiar esta maldición al nombrarlo como imagen de FIFA 2023. Así que aquí lo tienes, una mirada fascinante a la vida y carrera de Kylian Mbappé, desde su humilde origen en Bondy hasta convertirse en una estrella del fútbol mundial. Su historia es inspiradora. Si te ha gustado este video y quieres conocer más curiosidades sorprendentes sobre tus jugadores favoritos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima. ¡Chao!